días, alumnos. Continuando con la clase, el día de hoy vamos a ver otra corriente literaria. El Renacimiento está quedando atrás. Cada vez que surja una nueva corriente literaria, se va a oponer a la que queda atrás. ¿Qué corriente literaria está quedando atrás? El Renacimiento. Va a surgir una nueva corriente literaria, y no solo en la literatura, también va a haber una revolución en las artes y en las letras, ¿no? Estamos hablando del barroco. El barroco no tiene ahora nada que ver con lo que es el Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento, cuando surge, quiere imitar a la literatura grecolatina. Y cuando hablamos de literatura grecolatina, hablamos de formalidad, hablamos de forma, de fondo, de belleza. Y no solo en literatura. En el Renacimiento se va a revalorar al ser humano. El ser humano va a ser pensante, va a ser todo una etapa, sí, muy fructífera. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el ser humano no tenía voz ni voto. En el Renacimiento, que va a surgir el humanismo, el ser humano ya va a ocupar un lugar muy importante. Va a descubrir, va a inventar, va a opinar, etcétera, ¿no? Ahí es la época donde se dan los grandes pintores, arquitectos, descubridores y todo ello. Luego, en el siglo XVII, es decir, en el siglo XVI, finales ya también, en el siglo XVII va a surgir el barroco, en la cual va a haber un sinnúmero de problemas políticos, sociales, económicos, problemas de religión, luchas de las religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va a crear un ambiente de desconfianza, un ambiente de no creer en el ser humano, un ambiente de intolerancia. Pero a pesar de que crea ese ambiente, a pesar de que hay ese ambiente, las letras y las artes van a florecer. E incluso va a ser llamado el siglo de oro español, ¿no? En todo ese momento tan difícil que se está viviendo, las letras van a ocupar un lugar muy importante. Muy bien, cuando digo las letras hablamos de literatura. La literatura barroca primero va a surgir en España y luego se va a extender por toda Europa, ¿no? ¿Y por qué se llama barroca? Barroca. Viene de una palabra portuguesa que se dice barroco. El barroco eran los pescadores, llamaban a una perla grande y deforme que no tenía mucho valor. De ahí viene la palabra barroco, ¿no? Que los pescadores asignaban así a una perla, pues ya te dije, que no tenía valor y se dice barroco, es una palabra portuguesa. Muy bien, de ahí viene barroco. ¿Y cómo es la literatura en el barroco? Si bien el Renacimiento te vuelvo a repetir lo que dije, es una literatura, por decir calmada, por así decirlo, metafóricamente, figurativamente te voy a decir calmada. Era una literatura clásica, muy con reglas muy estructuradas, que ahorita vamos a hacer la diferencia. Por ejemplo, no podías mezclar prosa y verso, no podías mezclar lenguaje popular con lenguaje culto. Era muy clásico el Renacimiento. Ahora va a venir toda una revolución, va a ser todo diferente. El adorno va a ser exagerado en la literatura. Y yo te expliqué cómo se adorna una literatura. Cuando te dicen adorno exagerado, no le vas a poner dibujos, no lo vas a colorear. Cuando la literatura tiene adorno exagerado, cuando un poema tiene muchos recursos estilísticos. ¿Y qué son los recursos estilísticos? Sí, si en segundo año muy posible lo has estudiado. Los recursos estilísticos es lo mismo que las figuras literarias. La metáfora, la hipérbole, anáfora, antítesis, etcétera, etcétera, ¿no? Polisíndeton, asíndeton, todo eso es una lista larga que se llama recursos estilísticos. ¿Y para qué los utiliza el poeta? Para darle belleza, profundidad, para darle un poco más de exageración a la poesía, ¿no? Entonces, se va a utilizar el adorno exagerado. Ya sabes entonces de qué estamos hablando.
Uso de ironía, de ingenio, juego de palabras, e incluso en la poesía hay neologismos. ¿Qué son los neologismos? Que eso hacía un poco difícil el entendimiento. Los neologismos son palabras nuevas, cultismos, también palabras que de repente lo escucha el pueblo y no logra captarlo, ¿no? Cultismos son las palabras cultas, neologismos las palabras nuevas que van apareciendo. También en la poesía va a haber juego de palabras que muchas veces el lector no lo entiende, pero le gusta porque tiene sonido, tiene sonoridad, tiene como que causa impacto, ¿no? Muy bien. Luego, ya te dije que puedes mezclar la tragedia con la comedia, la prosa con el verso, todo es libre, ¿no? No se va a ceñir a normas, a reglas. Puedes mezclar el lenguaje popular con el lenguaje culto, etc. El barroco, definitivamente, el arte barroco se va a oponer al clásico. Incluso, mira, cuando hablamos de arte barroco, estamos hablando de... A ver, un momento. Estamos hablando también de la arquitectura. No solamente estamos hablando de literatura, porque tú sabes que la literatura es un arte. No te olvides nunca cómo conceptualiza la Real Academia de la Literatura. El arte bello que se transmite a través de la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos hablando no solo de literatura, estamos hablando también de arte. Cuando hablamos de arte barroco, jóvenes, y ustedes de repente han podido visitar, mira, esto se te hace conocido, esta es la Catedral de Lima. Esta es la Catedral de Lima. Acuérdate que los españoles estuvieron aquí y dejaron toda su huella en arquitectura. El arte, si tú ves el frontal de la Catedral de Lima, va a haber demasiado, mira cuánto adorno, mira cómo es esta arquitectura llena de cosas. Eso es barroco, lo exagerado, ¿no? Mira, por ejemplo, esto es una pintura, acá está el arte barroco. Tiene muchos muros, muchas columnas, adornos en el techo, personas, mesas, todo exagerado, todo. Acá mira, se ve bonito, esta es la catedral, se ve muy hermoso, pero vamos si nos detenemos a ver esa, de repente, con otro frontal, con otra iglesia, vamos a ver una diferencia grande. ¿Tú cómo vas a identificar el barroco? Cuando tiene adornos exageradamente, ¿no? Eso es la literatura, ese es el barroco también. Ese es en arquitectura, se va a dar en escultura, se va a dar en la pintura y en la literatura. Entonces, ¿por qué se opone al arte clásico? Porque ya sabemos que el clásico era un poco más, no tenía adornos. Su nombre lo dice, clásico. Y cuando hablamos de literatura clásica estamos hablando de greca-latina, o sea, la griega y la latina. Cada vez que tú escuches decir literatura clásica occidental, estamos hablando de la antigüedad, de la literatura greco-latina. Entonces, en el Renacimiento, en el Renacimiento se imita la literatura greco-latina. Aquí no, aquí es todo lo contrario, ¿no? Muy bien. Ya dijimos en la poesía el uso de metáforas, etc. En el teatro, jóvenes, en el teatro va a haber una revolución total. E incluso le van a denominar que el barroco va a ser el gran siglo del teatro. Aparte de los representantes, ¿no?, que tenemos extraordinarios, Calderón de la Barca, etc. Pero no, al margen de los representantes. ¿Por qué lo van a llamar el gran siglo del teatro? Estamos hablando del siglo XVII. Porque va a ser tanta la renovación del teatro que, mira, la renovación en cuanto a Renacimiento, a Barroco, ¿no?, del siglo anterior. Estamos hablando, en primer lugar, las técnicas teatrales del Renacimiento, ninguna. Ahora en el Barroco las técnicas teatrales van a ser otras. Cuando hablo de técnicas teatrales, vamos a hablar un poquito de tiempo, lugar y acción. Por ejemplo, anterior al Barroco, la obra, acá está, las obras teatrales deberían durar, solamente tenía que ser en un solo día. Esta es la época antes de Cristo, esta técnica,
Estamos hablando desde que se creó el teatro. El tiempo en un solo día. El lugar en un solo espacio. Y la acción, una. No podía haber hechos secundarios. Solo hecho principal. Un hecho principal nada más. Eso era el teatro, anterior al barroco. La acción debería ser en un solo día, en un solo espacio y en un solo hecho. Pero esto se va a venir abajo con el teatro barroco. Es por eso que ya va a haber más movimiento, va a haber más escenografía, van a cambiar de sitios los actores con la escenografía, ¿no? Y eso le va a gustar mucho al público. Miren, tanto así que dice que en el teatro podía estar sentado alguien del pueblo, ¿no? Personas humildes del pueblo y el rey. No había ningún problema. Anterior a eso, ese caso era imposible. Entonces, va a ser, vuelvo a repetir, tanto impacto va a causar el teatro que todos los asistentes no va a haber, porque siempre jóvenes ha habido las clases sociales y hasta en el teatro, cuando iba el rey, no podía ir la gente del pueblo. En el barroco, revolución total. Muy bien, ya te dije que mezclas tragedia y comedia, rompe, lo que te he dicho, espacio, tiempo, espacio, etcétera, se llama unidad clásica, ¿no? Muy bien, el espectáculo pueblo, rey, mezcla de prosa, mezcla de lenguaje popular, lenguaje culto, mezcla de prosa y de verso, en el caso del teatro, mezcla de tragedia con comedia, una revolución total. Muy bien, vamos a ver ahora tu libro, vamos a mirar en tu libro de actividades. ¿Está? Los autores representantes. Vamos a ver. A ver, tienes a Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Fray Luis López de Vega y Carpio, Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Vamos a borrar